Luego del mural más emblemático del Metro de Santiago, pasamos a una estación donde el color vuelve al muro en forma de mosaico. Hoy seguimos avanzando por la línea 1 y por su historia. En 1977, el Metro de Santiago inauguró su primera gran expansión, extendiendo la línea desde La Moneda, que hasta entonces era la estación terminal, hasta Salvador, incorporando nuevas estaciones al eje central de la ciudad. En este recorrido abordaremos las estaciones que forman parte de esa etapa de crecimiento. Nos detendremos en Santa Lucía, una estación donde los muros no solo decoran el viaje, sino que conectan a Santiago con una tradición artística que cruzó océanos para llegar hasta aquí. La estación Santa Lucía fue inaugurada el 31 de marzo de 1977 como parte de la extensión original de la línea 1 del Metro de Santiago, junto a las estaciones que conectaron Universidad de Chile con Salvador. Su nombre proviene del Cerro Santa Lucía, un hito urbano y patrimonial que se levanta justo al frente de la estación. Se ubica en plena Alameda Bernardo Higgins, entre las estaciones Universidad de Chile y Universidad Católica, en uno de los sectores más históricos y transitados del centro de la ciudad. Muy cerca también se encuentra la Biblioteca Nacional, reforzando el carácter cultural e histórico de ese entorno. Santa Lucía conserva la estética característica de las estaciones originales de la línea 1, con muros revestidos en cerámica y un diseño propio de los años 70. La estación fue transformada por una de las obras más emblemáticas del programa de Metroarte, que convirtió sus muros en un extenso mural de azulejos, integrando arte e historia al espacio cotidiano. Para muchos visitantes, los azulejos de Santa Lucía evocan inmediatamente a Portugal. Su color azul y su lenguaje visual recuerdan a los paneles que se encuentran en miradores históricos de Lisboa, creando un puente visual entre ambas ciudades. La obra central de la estación es Azulejos para Santiago, realizada por el artista portugués Rogério Ribeiro e instalada en 1996. Se trata de una intervención monumental compuesta por cerca de 44.000 azulejos cerámicos, cada uno de 14 por 14 centímetros, que cubren aproximadamente 600 metros cuadrados dentro de la superficie a lo largo de los andenes. La obra se despliega en grandes paneles y muros continuos, envolviendo al pasajero mientras espera el tren. La paleta de blancos y azules remite directamente a la tradición del azulejo portugués, otorgando a la estación una atmósfera luminosa y fresca que contrasta con el ritmo acelerado de la ciudad en superficie. A comienzos de la década de 1990, el Metropolitano de Lisboa comenzó a entender al metro no solo como un sistema de transporte, sino como un espacio de encuentro cultural dentro de la aldea global contemporánea. En ese contexto, el azulejo, uno de los lenguajes más representativos de la cultura portuguesa, fue concebida como un medio ideal para dialogar con otras ciudades del mundo manteniendo al mismo tiempo un carácter universal. Esta iniciativa comenzó en 1992, cuando un panel de azulejos dedicado a Fernando Pessoa, realizado por Julio Pomar, fue instalado en una estación del metro de Bruselas. Años después, en 1995, París se sumó al proyecto con composiciones geométricas de Manuel Cargaleiro, instaladas en la estación Champs-Élysées-Clemenceau. El intercambio cultural se consolidó en 1996, cuando Portugal donó obras de 4 artistas para integrarlas en distintos metros del mundo. En Budapest, João Vieira creó paneles con poemas de Fernando Pessoa y Sándor Petőfi. En Ciudad de México, José de Guimarães interpretó la fusión entre Europa y la cultura mexicana. En Sydney, Teresa Malga Jaez realizó 2 paneles para la estación Martin Place. En ese mismo contexto, el sentido épico del viaje de Fernando de Magallanes fue traducido al lenguaje del azulejo por Rogério Ribeiro, quien concebió los paneles instalados en la estación Santa Lucía en Santiago de Chile. En uno de los andenes aparecen referencias simbólicas a la navegación y a las travesías oceánicas, evocando el paso de los exploradores por el extremo austral del continente. En el otro se representan escenas vinculadas a la llegada al territorio y al proceso de fundación de Santiago, integrando paisaje, movimiento y memoria histórica en un relato visual continuo. Su presencia aquí no es casual, sino parte de este amplio proyecto de intercambio artístico internacional impulsado desde Lisboa. En los años siguientes, la expansión del azulejo en los metros del mundo fue tal que incluso artistas no portugueses comenzaron a utilizar cerámica producida en Portugal como un soporte de sus propias obras, consolidando el azulejo como un lenguaje artístico global que hoy se reconoce en ciudades bajo tierra. Este gesto adquirió un significado particular a mediados de la década cuando Portugal se preparaba para la Exposición Universal de Lisboa de 1998, dedicada a los océanos y a la historia de la navegación.
Así fue como el Metro de Santiago fue uno de los espacios elegidos para albergar este intercambio, en un momento en que ambas redes de transporte se encontraban en plena expansión. El viaje épico de Fernando de Magallanes fue traducido al lenguaje del azulejo de Rogerio Ribeiro, estableciendo un paralelo simbólico entre los antiguos navegantes que cruzaron los océanos y esta obra que viajó desde Portugal para instalarse en el corazón subterráneo de Santiago. Santa Lucía es una estación donde el tránsito cotidiano se transforma en un encuentro con el arte y la historia. Sus muros de cerámica no solo evocan la tradición portuguesa, sino que también narran los viajes, exploraciones y fundaciones que marcaron el origen de Chile. Continuamos bajo la Alameda y la próxima estación conecta directamente con uno de los polos culturales más importantes de Santiago. La Estación Universidad Católica fue inaugurada el 31 de marzo de 1977 como parte de la Línea 1 del Metro de Santiago. Se ubica entre Santa Lucía y Baquedano, bajo el eje principal de la ciudad, y toma su nombre de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En términos de diseño, la estación conserva la impronta funcional y sobria característica de las estaciones setenteras de la Línea 1. Andenes rectos, de estructura simple y materiales pensados para resistir el uso intensivo del sistema. Sus muros están revestidos con los mosaicos vitrificados fabricados en aquella época por la empresa Irmir, compuestos por las teselas celestes, grises, azulinas y blancas combinadas con baldosas cuadradas y azules decoradas con motivos circulares. Esta paleta fría y luminosa genera un ambiente sereno y ordenado, en contraste con los tonos más cálidos presentes en otras estaciones del mismo periodo. Estas piezas cumplen un doble propósito: embellecer el espacio y proteger los muros del desgaste propio del tránsito subterráneo. Ubicada en la mezanina de la Estación Universidad Católica, el viaje es una escultura en acero que forma parte del programa de Metroarte. La obra representa a un hombre de metal que se pasea por una elipse amarilla, significando el caminar solitario por las grandes ciudades del fin de siglo. Lo que también puede interpretarse como un símbolo del desplazamiento cotidiano y del tránsito constante que define la experiencia del metro. Aunque hoy se encuentra en Universidad Católica, el viaje fue concebido originalmente para la estación Pedro de Valdivia, donde estuvo instalada desde 1998. En el 2009, la obra fue trasladada a esta estación, realizando su propio recorrido dentro de la red, en una reubicación que refuerza su sentido conceptual. La elipse que encierra la figura sugiere un trayecto continuo, casi circular, mientras que el color amarillo interrumpe en el entorno neutro de la estación, marcando una pausa visual dentro de ese flujo constante de pasajeros. Así, la obra no narra una historia específica, sino que acompaña silenciosamente el movimiento diario de cada individuo en la ciudad. Me lo contó un chincolito, de Valeria Merino. Ubicado en uno de los accesos de la estación desde el año 2016, nació a partir de un proceso participativo con vecinos y usuarios del sector. La obra relata el barrio San Borja y su entorno a través de los hitos urbanos, como la Universidad Católica, el GAM y el antiguo Hospital San Borja, integrando escenas cotidianas y recuerdos colectivos del lugar. Una niña recorriendo el barrio en bicicleta. Figuras femeninas asociadas a la maternidad de los chincoles, que son aves endémicas de Chile que antiguamente habitaban en este sector. Actúan como los testigos silenciosos del paso del tiempo y de la memoria barrial. Una sola flor, de Jocelyn Arsena, Anis. Esta obra forma parte del programa Metroarte. Se inscribe dentro del proyecto urbano La Plaza de Todas, una intervención artística que buscó transformar uno de los accesos de la Estación Universidad Católica en un espacio de encuentro y reflexión. El mural Una sola flor cubría aproximadamente 180 metros cuadrados de muro y se complementaba con una intervención del piso cercana a los 200 metros cuadrados, integrados a la arquitectura de la estación como parte activa de la obra y generando una experiencia inmersiva para quienes transitaban por este lugar.
Realizada en el marco del Mes de la Mujer, la intervención incorporaba referencias a Gabriela Mistral, símbolos florales y un mensaje de memoria, unidad y participación colectiva, construido desde el diálogo entre arte, espacio público y comunidad. El proyecto fue desarrollado en conjunto con la Lira Arte Público, Metro de Santiago, el Centro Cultural Gabriela Mistral y la marca Reebok, e incorporó una nanotecnología chilena que contribuye a la purificación del aire, con un impacto equivalente al de cientos de árboles adultos. La intervención exterior, una sola flor instalada en el 2022, se mantuvo visible hasta el año 2024. Posteriormente, el mural fue rayado y grafiteado, y como ocurre con muchas obras de arte urbano expuestas al exterior, terminó siendo cubierto con pintura gris como medida de normalización del espacio. Actualmente, la intervención exterior ya no se encuentra visible en el acceso de la estación, conservando únicamente la pintura en el cielo interior como un vestigio de este proyecto artístico. Hoy, la Estación Universidad Católica funciona como una antesala cultural de Santiago, un punto donde la academia, el arte y la ciudad se cruzan bajo tierra, recordando que incluso en la rutina del tránsito diario, el metro sigue siendo un espacio donde circulan ideas, memoria y creación. La estación Baquedano, por la cantidad y relevancia de sus obras, será abordada en un capítulo independiente que abarca todas las obras hasta el momento de hacer esta serie. Entre su apertura, el 31 de marzo de 1977, y la extensión de la línea 1 hacia el oriente el 22 de agosto de 1980, Salvador funcionó como terminal oriente de la línea. La estación toma su nombre por la cercanía con la Avenida Salvador y el histórico Hospital del Salvador. La estación presenta una estética clásica de la línea 1 de los años 70, con andenes rectos, estructuras de hormigón y superficies sobrias. Con el paso del tiempo, la iluminación y la señalética de esta estación han sido renovados. Como en varias estaciones antiguas de la línea 1, el diseño original consideraba revestimientos cerámicos y mosaicos propios de la época. Con los años y debido a procesos de mantenimiento o también debido a desgaste, algunos de estos mosaicos han sido repuestos o reemplazados en distintas estaciones de la red. Diorama Paso de los Andes, de Cerreytú. Es un diorama histórico que recrea el cruce de Diego de Almagro por la cordillera de los Andes en 1536, durante su expedición rumbo al actual territorio chileno. Es una miniatura hiperrealista que representa la nieve, jinetes y relieves rocosos funcionando como una ventana histórica en plena línea 1. Diego de Almagro parte desde Cusco en julio de 1535, bordea la orilla occidental del lago Titicaca y cruza territorios que corresponden a Bolivia y al norte de Argentina. En los últimos días de marzo de 1536 se interna en la cordillera por el Paso de San Francisco, a la altura de Copiapó. Mural Jardín Salvador. Está ubicado en la superficie o en la explanada de la Estación Salvador. Jardín Salvador es un mural con una superficie de 1000 metros cuadrados de X, Nelson Rivas, uno de los artistas urbanos chilenos con mayor proyección internacional. La obra presenta hojas, ramas y figuras verdes que crecen con libertad, traspasando los límites de las estructuras establecidas. La naturaleza aparece como una fuerza que lucha contra la adversidad y persiste ante la expansión del cemento, mostrándose más viva, más bella y más libre. El mural se emplaza como un punto verde dentro de la ciudad, ya que la estación se encuentra inmersa en el Parque Balmaceda, en la comuna de Providencia. Además fue realizado con fotio, un aditivo incorporado a la pintura que simula el proceso de la fotosíntesis y permite limpiar el aire, con un efecto equivalente al de los árboles maduros por metro cuadrado. Esta intervención forma parte del Plan Revive Providencia y fue inaugurado en el 2022 como una mega pintura de piso y azotea. Cabe destacar que por el paso de los años la pintura se ha ido aclarando y en muchas partes de la grabación no se ve.
Este recorrido reúne las estaciones que marcaron el primer crecimiento de la línea 1 más allá de su trazo inicial, la extensión del Metro de Santiago desde La Moneda hasta Salvador, inaugurada en 1977, un tramo que consolidó al metro como una red en expansión y no solo como un eje aislado bajo el centro de la ciudad. Estas estaciones, junto a la Universidad de Chile y Baquedano, conforman 3.2 kilómetros de recorrido que dieron forma a la etapa fundacional del sistema. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó el video, suscríbete y activa las notificaciones para que sigamos recorriendo juntos el arte y la historia del Metro de Santiago.